Muy buenos días, estimados alumnos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a iniciar nuestra capacitación relacionada al tema que nos corresponde en esta oportunidad, que es el de bioseguridad. Voy a proyectar la presentación. Un tema bastante importante, lógicamente, que de mucha relevancia en este momento por los aspectos que corresponden a la pandemia por COVID-19. Pues vamos a presentar esta capacitación. Permítanme ver si está proyectado. Se corta. Chispas. Se corta la proyección. No es común que un hombre de ciencia diga "Yippee-ki-yay", y de verdad lo sienta, pero "Yippee-ki-yay". ¿Cómo estás, Sergio? Hola, George. Por casualidad, ¿viste un perro cerca de aquí? No. ¿Tienes uno ahora? Lo cuidamos porque mi cuñado se fue a una comunidad exclusiva. Suena elegante. ¿Y no aceptan mascotas? Los perros. Siempre me han aterrado los perros. Para mí, no son más que signos de interrogación. Signos. Bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Y estamos hablando acerca de prevención y control, ¿no?, de riesgos para la salud por exposición a agentes patógenos en los trabajadores de salud. Pero básicamente nos vamos a remitir al aspecto de la bioseguridad. Un tema que por mucho tiempo nos llamó la atención, ¿no? Y de pandemia pues era un poco más marcado inclusive, ¿no? En algunos casos podía ser tomado como que él producía más un derroche de dinero que de ayuda para el usuario, ¿no? Y pues una serie de preguntas que nos hacíamos respecto a eso. Sin embargo, la evidencia pues nos señala de que el manejo adecuado o inadecuado, ¿no?, de algunos aspectos en bioseguridad tiene una alta respuesta que puede ser negativa para el personal de salud, y no solamente al personal de salud, sino también a todos aquellos que están tras de ellos. Esto es las familias, ¿no?, la comunidad, el país, el mundo en general. Lo que sí hay que conocer con respecto a bioseguridad, que como pertenece a seguridad y salud en el trabajo, es que cada actividad, cada tarea, ¿no?, cada actividad de una tarea tiene procedimientos para desarrollarse. Hay métodos seguros, actividades seguras, y que un error puede pagarse muy caro en trabajo, ¿no? Puede pagarse con la vida, con la salud del trabajador o de los familiares cercanos o de los pacientes, ¿no? Estos errores se consideran como actos cuando las personas realizan o no realizan o hacen mal algo, o las condiciones subestándares que tienen que ver con los elementos, ¿no?, situaciones que se pueden presentar en los lugares de trabajo. Estas condiciones de trabajo, de acuerdo a norma, pues tienen que ver con las características de las instalaciones, ¿no?, la infraestructura, equipos, herramientas que hay en el puesto de trabajo, la concentración, nivel de presencia, ¿no?, o intensidad de los agentes físicos, químicos, biológicos, subrayado en rojo, los procedimientos con los que manejan estas sustancias, y también con la organización del trabajo, ¿no?, la carga de trabajo, relacionado con factores psicosociales
y disergonómicos. Entonces, cuando estas condiciones de trabajo son adecuadas, el trabajador no va a tener problema alguno. Pero cuando tienen alguna desviación, toman el nombre de peligros o factores de riesgo. La definición, si bien es diferente, señala lo mismo, ¿no? Aquello que tiene una característica intrínseca de hacer daño. Y cuando este peligro o factor de riesgo se presenta, ¿no?, aparece el riesgo. Esto es la probabilidad de que al exponerse a ese peligro o a ese factor de riesgo se presente una enfermedad o una lesión por accidente de trabajo. Esto es daño, ¿no? El daño que se manifiesta inmediatamente, ¿no?, en el caso de las lesiones por accidentes o después de cierto tiempo en el caso de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Entonces, en el mundo del personal de salud hay una gran variedad de peligros, muchísimos peligros, ¿no?, a los que el trabajador está expuesto, tiene que enfrentarlos. Y por eso siempre se recomienda, ¿no?, en su formación, que antes de realizar alguna tarea, alguna actividad de la tarea, pues debe preguntarse qué va a pasar si es que da algún tipo de paso. Eso significa que cada procedimiento tiene pasos y cada paso debe estar en él involucrado aspectos de seguridad y de salud, ¿no? Esto es, requiere conocer qué peligros están asociados a cada tarea, a cada insumo, equipo, herramienta, procedimiento, inclusive a los pacientes que vamos atendiendo, para poder protegernos, ¿no? Dado que la exposición a diferentes elementos, a diferentes situaciones de nuestro trabajo, pues nos puede llevar al riesgo de un accidente o de una enfermedad profesional. Quiere decir, pues, que la presencia de los agentes de riesgo biológicos, por ejemplo, no va a ser causa únicamente de la lesión o de la enfermedad, sino que hay otras causas que están también participando, ¿no? Causas relacionadas o factores de los agentes materiales, las herramientas y los equipos, ¿no?, si hay o no hay, la disponibilidad, ¿no?, las características del trabajador. Y aquí es importante mencionar dos puntos, las actitudes y las aptitudes. En el ejemplo de la probabilidad de contraer COVID-19 por exposición al SARS-CoV-2, ¿no?, como riesgo, no solamente tiene que ver, pues, con la presencia del agente biológico, el SARS-CoV-2, puede estar relacionado con otros elementos. Ya dijimos, la disponibilidad de un equipo adecuado, ¿no?, que existan o no existan procedimientos para desarrollar las tareas, ¿no?, las actividades, que de repente estén muy cercanos unos a otros, ¿no?, que no exista la distancia social adecuada, etc. Pero también tiene que ver con el otro punto, que es las características personales y en este caso, pues, la práctica de algunos procedimientos, ¿no?, medidas de precaución que podrían eliminar o disminuir el riesgo de tener el COVID-19, ¿no? Y dentro de esos puntos importantes se encuentra el conocimiento, es decir, las actitudes frente a algunas prácticas, ¿no?, inclusive las aptitudes. Entonces, para que se produzca una lesión como accidente o como enfermedad relacionada al trabajo, hay diferentes factores que intervienen y hay que considerarlos. Pero insisto, es importante recordar, ¿no?, que para que se presenten especialmente se requiere no cumplir o no conocer qué conductas o qué actitudes tomar. Actitudes, conductas que van a disminuir el riesgo. Porque el riesgo va a estar presente, pero el riesgo puede disminuir, ¿no?, puede llegar a ser muy bajito, ¿no? Poner en práctica estas normas
implica que nuestro trabajador, el personal de salud, conoce, ¿no? Y está consciente de que esas medidas pues cuidan su propia salud y cuidan la salud de los demás. Este es un compromiso al que acceden todos los que trabajan en un centro asistencial. Y por supuesto debe estar enmarcado en un plan, ¿no?, de seguridad y salud del trabajo. En cuanto a la definición que tenemos en nuestra norma técnica, la bioseguridad pues es ese conjunto de todas las normas y medidas que busca proteger la salud del personal frente a la probabilidad de daño por la exposición a factores de riesgo físicos, biológicos, ¿no?, químicos que están en su puesto de trabajo. Son medidas que protegen al trabajador, ¿no?, protegen al personal de salud y por ende van a proteger al paciente. Son obligatorias, de aplicación obligatoria, y insistimos en que estas medidas disminuyen pero no eliminan el riesgo. El riesgo siempre va a estar presente. Las prácticas que se pueden encontrar ya no de repente tan frecuentemente como prepandemia, pues implican, ¿no?, la falta de uso del equipo de protección personal como un acto subestándar, ¿no? Equipos que van desde los guantes, respiradores, protectores oculares, actitudes como las de consumir alimentos o bebidas, ¿no?, durante las actividades que se están desarrollando, y otras que las vamos a ver. Bueno, la definición de bioseguridad pues viene de bastante atrás, ¿no? La OMS, la OPS, sobre todo para esta época de pandemia, nos señaló las precauciones, estándares, como había sido su devenir desde el año 85, que salieron a raíz de el inicio, ¿no?, de la propagación del VIH mundialmente, y cómo pasó de precauciones universales a precauciones estándares y precauciones basadas en mecanismos de transmisión. En función a eso, pues el enfoque para el uso de equipos de protección personal está en relación a eso, ¿no?, a los mecanismos de transmisión. Y uno de los principios es la universalidad, donde se considera que todas las personas, todos los pacientes, ¿no?, independientemente de por qué está llegando al hospital, puede presentar, ¿no?, algún tipo de enfermedad que puede ser transmisible. Por lo tanto, el personal de salud tiene que seguir, ¿no?, estas precauciones en forma rutinaria. Prevenir las exposiciones, tanto en piel como en mucosas, como por vías aéreas, especialmente si hay probabilidad de un accidente. Las precauciones universales, de acuerdo a CDC, ¿no?, tienen 5 elementos, ¿no?, que minimizan el riesgo. Son técnicas y procedimientos como la de lavado de manos, el uso del EPP, ¿no?, la eliminación de material contaminado, la limpieza y desinfección, y la prevención de los accidentes por puntos cortantes. Nosotros consideramos el primer punto, el lavado de manos. Recordemos pues que es la medida más importante, más efectiva y más económica, ¿no? De tal manera que el uso de otros equipos de protección como los guantes no para nada van a suplir el lavado de manos, ¿no? Un aspecto que tiene que incentivarse, y no solo incentivarse, sino educarse. A pesar de que ya de repente somos personal de salud con bastante experiencia, pues hay que repetir varias veces, ¿no?, recordar la técnica de lavado de manos y todas sus fases. Una de las formas más interesante, rápida, ¿no?, para recordarla es enseñar. Podemos enseñar a lavarse las manos pues en casa, ¿no? El otro punto es el uso de barreras de protección. El uso de barreras de protección nos permite evitar la exposición directa, dependiendo del mecanismo de transmisión, ¿no? Y se requiere pues utilizar el material apropiado para que proteja a nuestro trabajador. No nos olvidemos que estos equipos pues disminuyen las consecuencias, ¿no?
Y habíamos mencionado la necesidad de conocer los mecanismos de transmisión de los agentes biológicos para utilizar el equipo de protección apropiado. En el caso del SARS-CoV-2, dada los mecanismos, ¿no?, de transmisión por aerosoles, por gotitas, inclusive por contactos, pues se entiende de que el equipo tiene que estar en función especialmente de lo que es más contaminante, lo que es más dañino, ¿no? La transmisión de aerosoles, sin descuidar las otras formas. Entonces, reconocer cuáles son estos procedimientos que generan aerosoles nos permiten a nosotros identificar en qué actividades voy a utilizar el equipo adecuado, ¿no? El año 2020, ¿no? El 2020, el Ministerio de Salud publicó esta norma técnica de salud, la 161, y que pertenece a la resolución ministerial 456, ¿no?, con el objetivo de dar las disposiciones administrativas y técnico-administrativas que regulan el uso del equipo de protección personal en los trabajadores de las instituciones prestadoras de servicio de salud, ¿no?, buscando reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no?, de aplicación a las diferentes entidades, ¿no?, públicas, privadas, ¿no?, fuerzas también armadas, ¿no?, la sanidad de policía, ¿no?, etc. en el Perú. Entonces, nos dan disposiciones generales, como que el equipo de protección personal debe ser utilizado de acuerdo al mecanismo de transmisión, el grado de exposición y el nivel de riesgo de la tarea, que hay condiciones previas como para colocarse el equipo de protección personal. Es importante lavarse las manos antes y después del uso de ese mismo equipo. Debe ser colocado en ambientes específicos, ¿no? Debe utilizarse el equipo de protección personal como cobertura de una ropa de trabajo, ¿no?, sobre una chaqueta, un pantalón que es de trabajo, no para salir a la calle, ¿no? Bueno, y que hay de repente un orden secuencial para colocarse. Asimismo, que hay aspectos importantes que se deben considerar, ¿no? El pelo debe estar recogido en una cola, no suelto, sin vello facial, bien rasurado, sin joyas, aretes, collares, ¿no?, sortijas, esclavas, lentes u otros equipos, ¿no?, que se puedan ubicar entre el respirador y la mascarilla y el rostro. Miren ustedes sobre las uñas, ¿no?, uñas cortas, no más de 0.5 milímetros y sin esmalte, aplicando protocolos, ¿no? Y el equipo de protección debe ser utilizado solo en el lugar de trabajo y en el horario de trabajo, no fuera, no en otras zonas, ¿no? Siendo de responsabilidad de la IPRES de dotar los equipos de protección personal a sus trabajadores en función del nivel de riesgo y la actividad que está desarrollando, ¿bien? Entonces, entre otros aspectos, nos señala el uso de equipos como los guantes, ¿no? Y nos habla de los tipos de guantes, los quirúrgicos, los de goma, los de examen, ¿no?, los utilizados para el manejo de residuos. Algunos equipos de protección, pues, que pueden ser utilizados comúnmente, ¿no?, los guantes de látex, y algunos que solamente pueden ser usados para algunos procedimientos, como por ejemplo la preparación de citostáticos, donde no se recomienda guantes con talco, ¿no?, porque el talco absorbe el citostático y podría contaminar, ¿no?, al personal que está preparando o administrando el citostático. Otro aspecto importante es el uso de cubre calzado o el uso de calzado en sí. Calzado para el centro asistencial siempre tiene que ser resistente, grueso, que no permita que los punzocortantes atraviesen el zapato, ¿no? Por lo tanto, no se usa zapatillas de tela, zapatos de tela, tienen que ser de preferencia de cuero y que cubra totalmente el dorso del pie, con suela antideslizante para evitar que derrapen, se caigan, se lesionen, ¿bien?
y los cubrecalzados pues deben ser descartables. Bien. En cuanto a la cobertura personal, al inicio de la pandemia se utilizó mucho este tipo de protección, pero tan pronto como ya se verificó el mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2, pues esto ya excedía la protección, excedía la capacidad, bueno, el nivel de protección, y por lo tanto se quedó en la ropa de trabajo, ¿no? El pantalón y la chaqueta de trabajo, y por encima el mandilón, ¿no? El uso de un mandilón descartable que se amarra posteriormente, no se amarra adelante, ¿no? Y en muchos casos este tipo de protección personal requiere una pechera plástica, ¿no? Una cobertura plástica impermeable para algunos procedimientos, como por ejemplo para el manejo de residuos, ¿no? O para el personal de limpieza. Otra indicación o parte del equipo es el uso del cubre cabello o del gorro, ¿no? Que también son descartables actualmente. El protector ocular, como lentes, ¿no? Que tienen que cubrir la parte lateral para evitar las salpicaduras, o los protectores de pantalla, que de igual manera cubren los lados, ¿no? Y debería cubrir también la parte superior. Impide pues que las secreciones, las gotas, ¿no? de X sustancias o de líquidos pues lleguen a los ojos del personal, impidiendo, ¿no? el contacto con estas sustancias químicas o biológicas que podrían producir daño. El tipo de protección respiratoria podemos dividirlo entre mascarillas quirúrgicas, que si bien tiene una capa externa repelente al agua, ¿no? Que no es irritante, el inconveniente, como ustedes conocen, es que no permite, ¿no? que nuestro trabajador esté seguro en función a contaminantes externos que pueden ingresar, ¿no? por los costados, ¿no? A las vías respiratorias de nuestro trabajador. De otro lado, estos equipos pues no filtran totalmente, no tienen poco ajuste, no están indicados para el manejo de aerosoles, ¿no? De particulados en sí. A diferencia pues de los respiradores. Respiradores como este, que son respiradores autofiltrantes, ¿no? Algunos con filtro, otros sin filtro, o los respiradores elastoméricos que tienen un filtro, no, que hay que colocarlo, a un filtro adicional, que puede permitir, ¿no? que se retengan partículas muy pequeñitas, ¿no? Estos equipos, los respiradores autofiltrantes, sobre todo el N95, el FFP3, tienen una protección o un filtro de hasta el 95%, en el caso del FFP3, 98% de particulados, ¿no? Los respiradores elastoméricos podrían cubrir hasta 99% de particulados. Bien, partículas muy pequeñitas, menos de 5 micras, ¿no? De uso especialmente donde se genera, ¿no? aerosoles o donde hay partículas. La diferencia entre el respirador autofiltrante de este color, el blanco, o el de color turquesa, está en función de que se considera de uso quirúrgico, los de turquesa, porque tiene una cobertura no repelente a los líquidos, a las secreciones, cosa que no sucede con los blancos. Esto está indicado, ¿no? O está preparado para personal de salud, especialmente aquellos que trabajan en el área quirúrgica, ¿no? O en el área obstétrica. Pero la capacidad de filtrado de partículas es totalmente igual, ¿no? Y en cuanto al elastomérico, el filtrado de partículas, gases y vapores, dependiendo del tipo de filtro, es muy bueno, ¿no? Si bien ha sido diseñado para el sector industrial, con la aparición de este virus, ¿no? Se verificó que eran muy buenos para ser utilizados también dentro del sector salud. Bien.
Para colocarse o para que funcione adecuadamente el respirador autofiltrante se requieren 3 elementos importantes, 3 factores. Uno, que debe ser colocado de manera correcta. Una manera correcta, ¿no? Que cubra la nariz, que esté por debajo de la barbilla, ¿no? Entonces, que cubra adecuadamente, que ajuste perfectamente a la cara, o sea, que coapte bien el borde de la máscara del respirador con la cara del trabajador, ¿no? Que selle bien. Y por último, que la capacidad del filtro de este respirador sea mínimo 95%, ¿no? La capacidad de filtro está en relación, ¿no? al tamaño de las fibras entrelazadas, ¿no? en el material, y también a la carga, que tiene una carga electrostática que permite pues, que el material particulado se retenga ahí. Hay pasos para colocarse el respirador en el 95, que inicia con el lavado de manos obligatorio, la revisión de las condiciones de los elásticos, ¿no? del respirador autofiltrante en sí, ¿no? Características del registro marcado, ¿no? del equipo, ¿no? Y por supuesto verificar que el clip nasal se encuentre hacia arriba, hacia la parte superior. La colocación, como ustedes ya habrán practicado, señala que hay que colocar este equipo sobre la palma de la mano con los 2 elásticos colgando hacia abajo y llevarlo a la cara, ¿no? Llevar a la cara cubriendo el puente nasal y por debajo de la barbilla. Inmediatamente pasar primero el elástico inferior, ¿no? El elástico superior, perdón, a la coronilla, después el elástico inferior debajo de las orejas. Por sobre las orejas el elástico superior y por debajo de las orejas el inferior. No se cruzan en la coronilla, no tienen por qué cruzarse. El siguiente paso es ajustar el clip nasal con ambas manos, con ambos dedos, el dedo índice y el dedo medio ajustan el clip nasal. El siguiente paso es comprobar el sellado, pegando las manos, ¿no? al respirador autofiltrante y soplando, ¿no? O expirando fuertemente y verificando que no se escape el aire. El siguiente paso es hacer una inspiración forzada, o sea, una presión negativa, y percibiendo si es que existe algún ingreso de aire por los bordes del respirador autofiltrante. En cualquiera de los 2 casos, ya sea que salga el aire por los bordes o que ingrese el aire por los bordes, significa que el sellado no es el adecuado. El retiro del equipo de protección personal también tiene procedimiento, ¿no? En este procedimiento se cogen los 2 elásticos de la parte de la nuca y de la parte de la coronilla juntos. No se toca el respirador en la parte externa, ¿no? Se cogen los 2 y se lleva hacia adelante. Está para desecharse, pues como ven, ¿no? Inmediatamente se abre el contenedor con bolsa roja y sin coger, ¿no? se deja en ese lugar. Lógicamente, ningún equipo tiene que ir a lugares que no corresponden, es decir, no pueden estar fuera del contenedor con bolsa roja, que es la zona donde debe estar, ¿no? El residuo. Luego pasamos al lavado de manos o al proceso de desinfección de manos. Algunos aspectos a considerar es que este tipo de equipo, ya sea un respirador elastomérico o este respirador autofiltrante, debe sellar perfectamente a la piel, ¿no? Por esa razón, no se puede usar maquillaje. No podemos tener barba o bigote, en el caso de los varones, ¿no? Porque no permite el sellado completo, ¿no? Ni tener curitas o algún tipo de elemento que aísle, ¿no? entre la piel y el respirador. Asimismo,
habrá que comentarle al médico ocupacional, ¿no?, si es que hay algún tipo de variación, ya sea en la estructura facial o algún tipo de desviación, ¿no?, de tal manera que se indique el equipo pertinente para esa persona. Bueno, un tercer punto en bioseguridad es la eliminación del material contaminado. Vamos a hacer un poco más extenso, sobre todo en bioseguridad, en los puntos cortantes, pero hay que recordar que hay contenedores de colores diferentes, y también el uso de bolsas de diferentes colores, ¿no?, que nos sirven para eliminar el material o los residuos común, el residuo biológico y el residuo especial, ¿no? Amarillo es el color para residuos especiales, rojo para los correspondientes a biológicos y negro para el material común. El cuarto punto es la limpieza y desinfección del entorno. No nos olvidemos que el objetivo básico de limpiar y desinfectar en los centros asistenciales es que estos se encuentren limpios y ordenados, con la menor cantidad de agentes patógenos, ¿no? Todo lo que sea alrededor del paciente, pues tiene que llevar una limpieza rigurosa. El personal que realiza esta tarea debe estar muy bien capacitado, ¿no? Son los microorganismos que pueden estar en forma permanente, ¿no?, y por lo tanto hay que aplicar la técnica apropiada. Hay principios para la limpieza, métodos para limpiar. Dentro de las recomendaciones, una de ellas es que no se barre, sino la limpieza es en húmedo, es decir, con trapeador, paño o mopa húmeda. El barrido se puede hacer, pero en la parte externa del centro asistencial, ¿no? Hay que considerar también que hay algunas áreas, algunas zonas, que por el alto contacto con pacientes, personal de salud, ¿no?, y otros, ¿no?, tienen mayor significancia, mayor probabilidad de tener contaminación, ¿no?, y necesitan, ¿no?, una limpieza y desinfección más frecuente. Las barandas, por ejemplo, de las escaleras, los veladores de las camas, los baños, las mesas donde comen los pacientes, ¿no?, monitores, bombas de infusión, los termómetros, los tensiómetros, ¿no?, los paneles de control de las camas, botones de llamada para la enfermera, ¿no?, cortinas tercianas. Bueno, entonces habrá que revisar, ¿no?, que la limpieza y desinfección de esas zonas sean pues mucho más frecuentes. Pero hay que considerar también que hay algunos otros factores que determinan esta frecuencia de la limpieza. ¿Cuántas personas están en el lugar? ¿Qué tanto de actividad se desarrolla, ¿no?, en qué área? Y otros puntos que es importante considerarlos para armar el programa de limpieza y desinfección, un programa que maneja el personal de limpieza, ¿no? Dentro de los procedimientos de higiene de superficie, pues se considera la eliminación de la suciedad con el barrido al húmedo, no hemos dicho con trapo húmedo, la limpieza principal, ¿no?, que es el lavado, el enjuagado, la desinfección, el segundo enjuague y luego el secado. Los pasos de una higiene de superficies. La limpieza de las áreas en el centro asistencial tiene que realizarse de acuerdo también a la clasificación de las mismas, si son área crítica, semicrítica o área no crítica, ¿no? Y en función de esto, pues, se desarrolla el tipo de limpieza, que puede ser diaria, ¿no?, limpieza semanal, ¿no?, limpieza terminal, etc. Entonces, hay una limpieza de rutina diaria, ¿no?, espejos, ventanas, pisos, lo que se hace en forma diaria, semanales, ¿no?, mensualmente también, y hay algunas, la clasificación también incluye la limpieza terminal cuando el paciente es dado de alta y se requiere pues una limpieza, se puede decir un tanto profunda, ¿no?
En cuanto a la desinfección, pues lo que queremos es eliminar los microorganismos, ¿no? Las formas vegetativas que se encuentran sobre superficies, ¿no? En nuestro centro asistencial. Bien, se busca pues controlar todas las áreas de atención de salud, eliminar o disminuir la carga, ¿no? De los agentes patógenos. Tiene que hacerse en forma rutinaria con los elementos, ¿no? De desinfección. Bueno, hay también principios básicos, ¿no? Que tienen que elegirse los desinfectantes en función a su eficacia, la seguridad, la facilidad de uso, ¿no? Y que sea pues de aplicación para varias situaciones. No supervisada y con el personal que los aplica pues muy bien capacitado y adiestrado. Y hay formas, métodos, ¿no? Hay factores también que afectan la efectividad del desinfectante. La concentración del desinfectante, ¿no? El contenido, ¿no? De los microorganismos en el medio, qué tipo de superficie, cuánto tiempo está expuesta la sustancia en la zona que vamos a limpiar, ¿no? A desinfectar, cuánto tiempo, ¿no? Y qué otros factores pueden estar presentes. Bueno, en el caso de ambientes con coronavirus, pues la normativa, el plan de prevención, de vigilancia, prevención y control, pues indicaba que debía, pues, tener un procedimiento, ¿no? Una localización, procedimiento para la preparación de los desinfectantes, aplicación y otros, ¿no? Eso se encuentra nuevamente, señalo, en el plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19. Dentro de la normativa nos ha señalado, ¿no? Que se puede realizar esta desinfección con el etanol, peróxido de hidrógeno o el hipoclorito de sodio. Hay que considerar también que muchas veces la contaminación puede ser causada por el mismo personal cuando no hay un buen uso del material de limpieza. Esto es, no se está pues lavando, desinfectando después de haber sido utilizado las mopas, los trapeadores, ¿no? Las herramientas, equipos. Las sustancias químicas, lógicamente, tienen dentro de su procedimiento una forma de preparación, ¿no? De llegar a la concentración ideal y de aplicarse. Dentro del procedimiento, pues se tiene que mencionar que algunas de estas sustancias químicas no pueden mezclarse por la formación de vapores tóxicos. El quinto punto es la prevención de los accidentes por punzocortantes. No solamente el procedimiento para la segregación del punzocortante, ¿no? Sino también disponer del material preciso para descartar, ¿no? Estamos hablando pues de los contenedores para punzocortantes que tienen una pared, ¿no? de un grosor ya estandarizado y que también por estándar tienen el color rojo, ¿no? Con la simbología, ¿no? de bioseguridad en la parte interna y que no permite pues, que el trabajador ingrese la mano dentro de este contenedor. Y como procedimiento no puede llenarse más de las 3/4 partes. En el momento en que se llenan las 3/4 partes, pues ya tiene que ser llevado a la zona correspondiente por el personal de limpieza, ¿no? Entonces todo material punzocortante después de ser utilizado tiene que ser desechado en los recipientes rígidos asignados, ¿no? Nunca dejarse de repente en bandejas, ¿no? O descartarse a los tachos de basura. Bien. La seguridad y el desorden son incompatibles. La seguridad y la falta de procedimientos son incompatibles. Deben haber procedimientos. La seguridad y el poco entrenamiento, la poca conciencia, el poco conocimiento de los aspectos relacionados a bioseguridad son incompatibles, ¿no? Entonces se requiere orden, limpieza,
formación, esto es conocimiento, ¿no? Capacitación y adiestramiento, ¿no? Y por supuesto, contar con todos los recursos para, para poder manejar los residuos, los procedimientos, lógicamente también. Dentro de otras normas de bioseguridad, consideremos no solo el de tener el puesto de trabajo ordenado y limpio, ¿no? Limpio y desinfectado, sino prácticas como no utilizar, ¿no? Los refrigeradora, ¿no? O equipos que permitan enfriar para guardar alimentos, ¿no? Es decir, lo que queremos evitar es la contaminación de los alimentos y que estos ingresen al organismo, ¿no? E enfermen al trabajador. De otro lado, los equipos de protección personal, llámese mandiles, llámese etiquetas, etcétera, no deben ser utilizados fuera del puesto de trabajo, ¿no? Este material, este equipo de protección tiene que mantenerse limpio, no contaminado con alimentos, ni llevar bacterias, virus, etcétera, en la ropa, ¿no? A lugares como restaurantes, ¿no? Solo el personal autorizado con el EPP o el equipo de protección personal apropiado ingresa a las zonas determinadas. No se puede ingresar sin tener el equipo de protección no señalado para el área. Bien, y la ropa que esté contaminada, pues lógicamente tiene que ser manejada apropiadamente, ¿no? Si está contaminada con sangre o material orgánico y es ropa, pues tiene que enviarse en bolsa roja, bolsa plástica roja rotulada a la lavandería. Bueno, y este cumplimiento de las precauciones es obligatorio, ¿no? Y claro, el empleador, ¿no? Es responsable de su cumplimiento, por lo tanto, está muy atento a que el personal pues no desarrolle prácticas inadecuadas o subestándares como esta, ¿no? En sala de operaciones, cantando el cumpleaños feliz y el paciente atrás esperando, ¿no? El trabajador capacitado no se presta para eso. Otros aspectos obligatorios, ¿no? Que hay que recordar es que el primer elemento es el autocuidado. Nuestro trabajador tiene que priorizar su autocuidado antes de intentar pues apoyar a un paciente, tiene que aplicar toda la bioseguridad. La universalidad, ya lo hemos señalado, todo paciente es infeccioso hasta que se demuestre lo contrario, lavado de manos, el material y el equipo, ¿no? E instrumental se utiliza de acuerdo al procedimiento, higiene y aseo y capacitación, ¿no? El equipo de protección personal debe guardarse en un lugar seguro, de fácil acceso, ¿no? Y debe estar, pues, nuestro trabajador capacitado para usarlo. Otro punto importante es que debe cumplirse con el esquema de vacunación. Entonces, el esquema de vacunación actualmente ya incluye, ¿no? La vacunación para el COVID o contra el COVID-19. Por lo tanto, nadie puede, ningún personal pues puede aducir que no se va a colocar. Es parte del esquema de vacunación. En el caso de la probabilidad de hepatitis B, requiere también la vacunación contra la hepatitis B y la medición cuantitativa de los anticuerpos para verificar la protección. Con respecto al uso del respirador, ¿no? Siempre tiene que ser un equipo certificado o equivalente. Ya hemos hablado acerca de que debe ajustar bien, por lo tanto no debe tener vello facial ni maquillaje, ¿no? De uso obligatorio en procedimientos generadores de aerosol y otros. En cuanto al uso de guantes, es obligatorio no utilizar los anillos o pulseras, ni uñas artificiales, esto es con extensiones grandes, pintadas, con un máximo de tamaño, ¿no? Y el lavado de manos, por supuesto,
tras aún retirarse los guantes, ¿no? Está prohibido consumir alimentos en el servicio, está prohibido guardar los alimentos en equipos de refrigeración, está prohibido salir con el uniforme a otros lugares que no sea su área de trabajo, incluyendo el calzado, dice nuestra norma, ¿no? Es prohibido utilizar celulares cuando está en atención, en consulta externa, en emergencia, hospitalización, no centro obstétrico, quirúrgico y otros, ¿no? Está prohibido fumar, ¿no? Está prohibido maquillarse especialmente o estar con maquillaje especialmente en laboratorio o en el área asistencial, ¿no? Y por supuesto, el uso de alcohol y drogas, ingresar al lugar de trabajo bajo sus efectos. Bueno, entonces eso es todo, estimados alumnos. Tengan ustedes muy buenos días.